Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes que actúen en el punto A. Entonces tenemos el siguiente sistema. Lo que nos pide es que todas estas fuerzas y todos los momentos que estén actuando en el sistema los reemplacemos solo por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes. Y estos dos van a actuar en un punto, que en este caso nos pide el punto A. Para hacer esto, primero comenzamos con nuestro diagrama de cuerpo libre y hacemos un bosquejo, en este caso del tubo, porque en este tubo están actuando las fuerzas y el momento. El siguiente paso va a ser identificar el punto en el cual va a actuar nuestra nueva fuerza resultante y el momento de par equivalente. En este caso el ejercicio nos pide que debe actuar en el punto A, así que dibujamos el punto A. En donde dibujemos nuestro punto A vamos a dibujar un plano cartesiano, es decir, un eje X a la derecha y un eje Y hacia arriba. Y con esto ya tenemos el plano cartesiano con origen en el punto A. A continuación vamos a dibujar todas las fuerzas y los momentos que estén actuando en el sistema. En este caso tenemos una fuerza de 900 newtons, un momento de 300 newton por metro en sentido antihorario y otra fuerza de 300 newtons. Entonces, una vez dibujadas todas las fuerzas y todos los momentos, vamos finalmente con lo que son distancias y ángulos. En este caso tenemos 4 distancias horizontales y un ángulo correspondiente a la fuerza de 900 newtons, ya que esta fuerza está inclinada con un ángulo de 30 grados medido desde una vertical. Entonces completamos lo que son las distancias y los ángulos. Una vez hecho esto, nosotros podemos concluir que nuestro diagrama de cuerpo libre está completo y podemos comenzar con lo que es el desarrollo. Entonces, con el diagrama de cuerpo libre, vamos a comenzar con el desarrollo. El proceso siempre va a ser el mismo, para primeramente reemplazar estas fuerzas. El primer paso va a ser encontrar la fuerza resultante, es decir, para reemplazar todas las fuerzas solo por una, básicamente hay que sumar todas las fuerzas que estén en el sistema. Y recuerden, para sumar fuerzas, siempre sumamos las fuerzas primero en X, luego en Y, para finalmente encontrar su magnitud. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas y vamos a empezar con una fuerza resultante en el eje X y vamos a considerar que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y esto va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. Recordemos, es muy importante saber cómo calcular las componentes de las fuerzas cuando se encuentran inclinadas, es decir, cuando existe un ángulo. En este caso, la fuerza de 900 newtons es una fuerza inclinada porque tiene un ángulo de 30 grados. Cuando tengamos este tipo de fuerzas, nosotros vamos a calcular lo que son sus componentes vertical y horizontal. Entonces, recordemos, aquí tenemos lo que es la fuerza. Les voy a hacer un poco de acuerdo sobre las componentes de una fuerza. La fuerza de 900 newtons, ¿hacia dónde se va? Va hacia abajo y hacia la derecha. Esta fuerza es de 900 newtons. Entonces, significa que tiene dos componentes. Una componente horizontal, que en este caso se la dibuja siempre en el punto donde actúa la fuerza. En este caso aquí está la componente horizontal. Y tenemos una componente vertical. Las componentes, recuerden, siempre dibujamos en donde esté actuando la fuerza. En este caso la fuerza de 900 newtons está actuando a 0.75 metros desde el punto A. Entonces, como la fuerza va hacia abajo y hacia la derecha, quiere decir que su componente horizontal va a la derecha y su componente vertical va hacia abajo. Y el ángulo de 30 grados se encuentra aquí. Ahora, para encontrar las componentes de una fuerza y nos dan el ángulo, nosotros debemos utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Cuando utilizamos seno y cuando utilizamos coseno, de la siguiente manera. El seno siempre vamos a utilizar para la componente que se encuentre al frente del ángulo. En este caso yo tengo el ángulo de 30 grados. Si yo trabajo con el ángulo de 30 grados, la componente que se encuentra al frente sería el lado que está acá. Recuerden que las componentes de una fuerza se repiten en el lado opuesto, es decir, si abajo está la componente horizontal, arriba también está la componente horizontal. Y si a la derecha está la componente vertical, a la izquierda también está la componente vertical. Recuerden que las componentes de una fuerza siempre van a formar un
paralelogramo. Esto lo vimos bastante en el capítulo 1, en el capítulo 2 del presente libro. Perfecto, entonces, para la componente horizontal voy a utilizar la función seno, ya que se encuentra al frente del ángulo de 30 grados. Entonces, la componente horizontal sería 900 newtons, que es el valor de la fuerza total, multiplicado en este caso por el seno de el ángulo, que en este caso tiene un valor de 30 grados. Entonces, si para una componente utilizo la función seno, para la otra componente, por lógica, tendría que usar la función coseno. Entonces, esta fuerza va a ser 900 newtons por coseno de 30 grados. Y listo, ya tengo la forma para calcular ya sea la componente vertical y la componente horizontal de una fuerza. Y comenzamos con la fuerza resultante en el eje X, ¿no es cierto? En este caso solo tenemos una fuerza en el eje X, que sería la componente horizontal de esta fuerza de 900 newtons, que en este caso primeramente va a la derecha, así que va a ser positivo, y sería 900 newtons por seno de 30 grados. Resolviendo esto, la fuerza resultante en el eje X tiene un valor de 450 newtons. Entonces, cuando encontramos la fuerza resultante en X, si sale positiva, ¿qué significa? Que la fuerza está yendo hacia la derecha. Entonces, al final, vamos a escribir nuevamente la respuesta, pero vamos a detallar la dirección. Estamos diciendo que la fuerza resultante en el eje X tiene un valor de 450 newtons y además va a la derecha. Entonces, como va a la derecha, ya se sobreentiende que es positivo. Ahora vamos con nuestra fuerza resultante en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivos, y esto va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Las fuerzas en el eje Y son las fuerzas verticales. Entonces, esta fuerza inclinada, recuerden, tiene dos componentes, una horizontal, otra vertical. Como estamos en Y, nos interesa la componente vertical. En este caso, la componente vertical iba hacia abajo, así que sería menos 900 newtons por coseno de 30, y aparte tenemos otra fuerza vertical, que en este caso es hacia abajo, entonces también es negativo, menos 300 newtons. Resolvemos las operaciones y hacemos la respectiva suma, y nuestra fuerza resultante en el eje Y es igual a menos 1079.4229 newtons. En el caso de que la fuerza resultante Y salga negativa, pues simplemente que nos quiere decir que la fuerza resultante en Y va hacia abajo, porque recuerden, si era positiva tendría que ir hacia arriba, pero como salió negativa, nos dice que está yendo la fuerza realmente hacia abajo. Entonces, eliminamos el signo menos, escribimos la misma respuesta, solo que al final detallamos que la fuerza en Y va hacia abajo. Con este signo de la flecha, ya se sobreentiende que este valor es negativo porque está yendo hacia abajo, porque al inicio establecimos que hacia arriba es positivo. Perfecto. Entonces ya acabamos con lo que es la suma de fuerzas y ya tengo su componente en X y su componente en Y. ¿Por qué? Porque ahora estamos en dos dimensiones. Una vez que yo tenga sus dos componentes, pues yo puedo encontrar la magnitud de esta fuerza, que es el objetivo. Entonces la magnitud de una fuerza, en este caso la fuerza resultante, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. En este caso las componentes son X y Y. Aquí simplemente reemplazamos las magnitudes. En este caso aquí tenemos la fuerza resultante en el eje X, aquí tenemos la fuerza resultante en el eje Y. Elevamos al cuadrado y sumamos, y con esto nuestra fuerza resultante tiene un valor de 1169.4673 newtons. Pero ¿qué nos decía el capítulo 1 del libro? Nos dice que la respuesta tiene que estar entre 0.1 y 1000. En este caso, como es mayor a 1000, hay que utilizar un prefijo. En este caso sería el prefijo kilo. Y además nos dice en el capítulo 1 que la respuesta final siempre debe estar con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con estas dos condiciones, yo sé que la fuerza resultante es igual a 1.17 kilonewtons. Entonces ya tengo la fuerza con la cual voy a reemplazar estas dos, y además esta fuerza, como tiene dos componentes, una horizontal y una vertical, significa que también tiene un ángulo, y debemos encontrar dicho ángulo o dirección. Vamos ahora al siguiente paso. Una vez encontrada la fuerza resultante, vamos a encontrar la dirección de la fuerza resultante y se calcula con una ecuación. La ecuación siempre va a ser el ángulo θ va a ser igual tangente a la inversa de la componente en el eje Y dividido por la componente del eje X de la fuerza. Reemplazamos datos. La fuerza en el eje Y, aquí la tenemos. La fuerza en el eje X, acá la tenemos. Recuerden, aquí para el ángulo siempre vamos a reemplazar con el valor
positivo, es decir, solo con la magnitud, ya sea positivo o negativo. ¿Por qué? Porque estas flechas ya nos indican el signo, pero para el ángulo no es necesario el signo, solo se interesa el valor del ángulo. Muy bien, resolvemos esto y yo sé que θ tiene un valor de 67.3692 grados. Un pequeño detalle, en la fase de cálculos yo utilizo la herramienta Excel, así que Excel utiliza todos los decimales para el cálculo, es por eso que tal vez, de hecho, mi cálculo con el suyo va a variar un poco, pero va a existir una variación. Listo, ya tengo lo que es la dirección del ángulo, asimismo, lo que nos decía el capítulo 1 del libro, la respuesta debe estar expresada con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el ángulo tiene un valor de 67.4 grados. Y además hay que establecer un pequeño símbolo que no me permitía usar el PowerPoint, pero lo voy a hacer a mano. Primero debo establecer dónde se ubica el ángulo. Para ello, primero siempre hago un punto y me fijo en la fuerza en el eje X. La fuerza en el eje X, ¿hacia dónde se va? Hacia la derecha. Entonces desde el punto hago una línea horizontal hacia la derecha, pero sin la flecha. Ahora me fijo en la componente en X y en la componente en Y de la fuerza resultante. En este caso, primero se va a la derecha, porque en X va a la derecha, y luego en Y, ¿qué pasa? Va hacia abajo. Uno el punto inicial con el punto final, y aquí tengo la fuerza resultante, sería la sumatoria gráfica de la componente en X más la componente en Y. Entonces dibujamos esta flecha de la fuerza resultante aquí en este punto, en este caso sería hacia la derecha y hacia abajo. Y entre estas dos líneas dibujamos un arco. Y ese es el símbolo correcto del ángulo. Con esto que estamos diciendo que el ángulo de 67.4 grados se ubica en este cuadrante. Entonces, cuando una fuerza va a la izquierda y luego hacia abajo, significa que está en el cuarto cuadrante. Y esto ya nos dice que se encuentra en el cuarto cuadrante. Perfecto, este símbolo siempre va al lado del ángulo. Listo. Con todos estos datos ya podemos dibujar la fuerza resultante, que vamos a reemplazarla. Ahora vamos a encontrar una sumatoria de momentos con respecto al punto A. Entonces, vamos a hacer la suma de momentos y vamos a aplicar la siguiente ecuación. El momento resultante con respecto al punto A, considerando que el giro que sea antihorario es positivo, va a ser igual primero a la sumatoria de los momentos generados en el punto A más la sumatoria de todos los momentos libres. En este caso, esta fuerza y esta fuerza puede que esté generando un momento con respecto al punto A, y además este ya es un momento libre, es un momento directo. Esto no hay que multiplicar ni por nada, simplemente hay que utilizarlo directamente porque esto ya es un momento. Entonces comenzamos con el desarrollo. Recuerden, para que una fuerza genere o no genere momento, la condición es que su línea de acción no choque al punto, en este caso al punto A. ¿Qué quiere decir línea de acción? Recuerden, primerito aquí recuerden que en esta fuerza de 900 newtons estaba nuestra componente vertical que iba hacia abajo y nuestra componente horizontal que iba hacia la derecha. Entonces, cuando la línea de acción de una fuerza, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es imaginar que esta fuerza va infinitamente hacia la derecha e infinitamente hacia la izquierda. Y si choca al punto A, pues esta fuerza no genera momento con respecto al punto A. En este caso, esta fuerza horizontal, al hacer infinitamente hacia la izquierda, va a chocar al punto A. Entonces concluyo que esta componente horizontal no genera momento con respecto al punto A. La componente vertical, en cambio, no, porque esta componente vertical nos imaginamos que va infinitamente hacia arriba y hacia abajo y nunca choca al punto A. Lo mismo esta fuerza, infinitamente hacia arriba y hacia abajo y nunca choca al punto A. Entonces estas dos fuerzas verticales sí generan momento con respecto al punto A. Dicho todo esto, pues el análisis sería el siguiente. Primero, esta fuerza vertical, ¿no es cierto?, que tiene un valor de 900 newtons por coseno de 30 grados. Todo esto es recién la fuerza vertical. El momento se encuentra multiplicando fuerza por distancia. Y la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares entre sí. En dos dimensiones ya sabemos que si una fuerza es vertical y la distancia es horizontal, hay un ángulo de 90 grados. Y si la fuerza es horizontal y la distancia es vertical, hay un ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, como ya sé que la fuerza es vertical, debo utilizar una distancia horizontal que vaya desde la fuerza hacia el punto A porque estoy calculando momentos con respecto al punto A.
ya que en este punto va a actuar la fuerza y el momento de par es resultante. Entonces sería 900 newtons coseno de 30 por 0.75 metros. ¿Y por qué negativo? Porque en este caso, imaginemos que tengamos un volante, el centro del volante es el punto A, y en la parte derecha jalamos el volante hacia abajo. Entonces el volante va a hacer este giro. El giro que se produce en este caso es horario, porque sigue las manecillas del reloj, y entonces cuando el giro es horario, es negativo, porque ya establecí que el antihorario es positivo. Entonces si es horario, simplemente es negativo. Vamos ahora aquí tenemos otra fuerza vertical, ¿no es cierto? Como va hacia abajo, así mismo, imaginamos que tenemos un volante, el centro del volante es el punto A, jalamos en la parte derecha el volante hacia abajo, el volante va a hacer un giro horario. Como es un giro horario sería negativo menos fuerza, que en este caso solo es 300 newtons por distancia, la distancia horizontal, porque la fuerza es vertical desde la fuerza hacia el punto A, es decir, 0.75 metros por 3 nos da 2.25 metros. Y finalmente, los momentos libres, que en este caso solo tenemos uno, el giro es antihorario, entonces significa que este momento es positivo, sería más directamente este valor, porque ya es newton por metro, ya se sobreentiende que es directamente un momento, ya no se lo multiplica con nada, se trabaja directamente con este momento, sería más 300 newton por metro. Resolviendo todo esto, nuestro momento resultante con respecto al punto A es de menos 959.5671 newton por metro. Como esta es una respuesta que nos pide el libro, debemos expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto nuestro momento resultante en el punto A es de menos 960 newton por metro. Y al final también debemos colocar un símbolo. Si sale positivo, ¿qué significa? Debemos colocar el símbolo de un giro antihorario. Y si sale negativo, dibujamos un símbolo del giro horario. En este caso, como salió negativo, borramos el menos, pero establecemos al final la flecha del giro. En este caso, este giro que dice que es horario. Entonces, cuando ya veamos el símbolo que es horario, se sobreentiende que este momento es negativo. A pesar de que no esté el signo, ya el símbolo nos dice que este valor es negativo. Y listo, con estos datos ya voy a reemplazar todo este sistema por una sola fuerza resultante y un momento de par equivalente. Entonces, ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera. Borro todo esto y en el punto A dibujo la fuerza resultante. La fuerza resultante en el punto A, ¿no es cierto? Entonces la componente en X actúa en el punto A, la componente en Y actúa en el punto A, ¿sí ven? X va a la derecha, Y va hacia abajo. Entonces, por la regla del paralelogramo, la fuerza resultante se ubicaría aquí. Teta, que es la dirección de la fuerza, siempre se va a ubicar entre el eje X, entre la componente del eje X y la fuerza resultante. Siempre se va a ubicar aquí el ángulo, entre la componente en X y la fuerza. Y finalmente en este punto también dibujamos el momento, que en este caso el giro es horario con un valor de 960 newton por metro. Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.